Ok, listo entonces. Hemos venido conversando del modelo entidad-relación. Entonces, la semana antepasada, lo que estuvimos viendo propiamente fue como un pequeño repaso, ¿verdad? Sobre todo como para que lo viéramos de un poco más, o sea, de una parte como un poco más intangible, más abstracta, a poderlo aterrizar sobre ejemplos reales, ¿verdad? O por los ejemplos, digamos, más cotidianos que ustedes trabajan. Y entonces habíamos hablado de entidades y relaciones, básicamente que hablábamos que la entidad, vamos a ver, ajá, la entidad es básicamente un objeto del mundo real que nos interesa modelar, digamos, en una base de datos. Los atributos son sus características. Y luego, bueno, habíamos hablado de las clasificaciones de cada uno, un poco del modelamiento, de cómo se hacía cada uno, los atributos clave, que era ese atributo que nos ayudaba a distinguir de forma única la entidad, y las relaciones, ¿verdad? Que las relaciones es como lo más complicadillo al inicio, ¿verdad? Si es binaria, si es ternaria, si es reflexiva, ¿verdad? Que ya eso es como lo más complicadillo y sobre todo las cardinalidades. Si es de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos, ¿verdad? Entonces, la clase pasada estuvimos haciendo básicamente ese repaso, estuvimos trabajando con lo que eran las capas pensando más bien en las entidades de distrito, cantón y de provincia. Entonces, con base a eso, habíamos hecho el modelamiento. Ya habíamos repasado toda esa parte. ¿Okay? Listo, entonces por ahí. Igualmente, les pasé una pequeña tarea, ¿verdad? Que la idea, como lo habíamos comentado en la última sesión, era que ustedes primero leyeran el ejercicio, luego de que se leía el ejercicio, pues propiamente ustedes trataban de resolverlo. Y una vez que estaba resuelto, entonces ustedes comparaban su respuesta contra la propuesta en el ejercicio. Entonces creo que eran 4 o 5 ejercicios, si mal no recuerdo. Y al final lo que les pedí en ese trabajo era que hicieran un análisis de, bueno, de los cambios, ¿verdad? De las diferencias. ¿Por qué estaba una diferencia en uno? ¿Por qué estaba en otra diferencia en otro? Y por qué podía ser propiamente esa diferencia, o sea, como si yo estaba correcto o si más bien era como una versión alternativa o si más bien mi propuesta era incorrecta, ¿verdad? Entonces ahí la idea era como amarrar, digamos, toda esa primera parte que vimos. Ahora, nada más para hacer un repaso, digamos, de esta segunda parte de la presentación, que propiamente no la habíamos trabajado, no la repasamos en la última clase. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de esto, ¿verdad? Porque ya a partir de ahora damos por cerrado. Bueno, esta sería la última clase en la que vamos a tocar el modelo entidad-relación, porque nos vamos a mover ya al modelo relacional, que es como el paso intermedio, y después vamos a pasar al modelo físico, ¿verdad? Por eso fue que en la clase, perdón, les pasé un manual de la instalación de Postgres, ¿verdad? Y la instalación de PostGIS también, y para que fueran instalando el PG Modeler, porque ya a partir de ahora ya va esta parte, ya la vamos cerrando. Entonces vamos cayendo a las siguientes etapas. Habíamos hablado del concepto de entidad débil. Una entidad débil básicamente es una entidad que por sí misma no tiene una llave candidata que nos ayude a representarla de forma única, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, por ejemplo, lo más normal con esto, ¿verdad? ¿O qué tipo de entidades podrían ser? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en el número de pagos de impuestos, ¿verdad? ¿Qué sucede? En algunas municipalidades, por ejemplo, usted, si tiene una propiedad, usted tiene que pues, hacer el pago pues, respectivo de impuestos. Y en algunas municipalidades son por trimestre. Entonces, uno tiene que hacer 4 pagos. O sea, pago 1, que se hace como en marzo o abril, 2 y 3 y así sucesivamente, ¿verdad?
hasta el último que se hace, creo que es como en diciembre, digámoslo así. Entonces, normalmente se parte en cuatro tractos el pago. Entonces, ese es un claro ejemplo de una entidad débil. ¿Por qué? Porque eso está relacionado a propiamente a un contribuyente. Entonces, yo como contribuyente voy y hago mi pago 1. Y Juan como contribuyente va y hace también su pago, que es el número 1. Entonces, ¿qué sucede? En esa entidad débil, que es el número de pago de impuestos, esa entidad como tal no tiene un campo o que se permita representar de forma única, ¿verdad? Que en este caso es el 1, digamos, del pago. ¿Por qué? Porque mi pago 1 coincide con el pago 1 de Juan y el pago de 1 de Juan coincide con el pago 1 de Roberto y así con el resto de contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que hacer él necesita el apoyo de otra entidad. Esta otra entidad es, en este caso, el contribuyente. Entonces, ya cuando hago la unión de el contribuyente con el número de pago, entonces ya ahí sí los puedo representar de forma única. ¿Por qué? Porque el pago de Andrés 1 va a ser diferente al pago de Roberto 1. Y ahí se puede diferenciar entre uno y otro. Entonces, eso es básicamente la situación que ocurre con entidades débiles, ¿verdad? La entidad débil no, no, sucede que hay varios, digamos, registros o varias filas, ¿verdad? Que chocan, entre otras. Entonces, si no se relaciona con otra entidad, uno podría confundirlo. Entonces, eso es lo que era el concepto de entidad débil. El otro es de generalización y especialización. Entonces, lo de generalización y especialización, ¿verdad? Son casos como muy particulares que se pueden presentar en la parte geográfica. Bueno, sí hay casos particulares. Uno podría, por ejemplo, pensar en, ¿qué podemos decirlo? Un cuerpo de agua. Cuerpo de agua podría ser un río, podría ser un lago. Y comparten pues algunas características comunes. Por ejemplo, no sé, la ubicación, el nombre. Sin embargo, cada uno tiene características diferentes. Por ejemplo, el río como tal tiene un caudal, ¿verdad? El lago, pues no, porque el lago es otro tipo de cuerpo de agua. Entonces, en particular, digamos, lo que ocurre con generalización y especialización es que puede ser que hayan algunas entidades que sean como de la misma categoría, digámoslo así, o como del mismo tipo, que en este caso, por ejemplo, son cuerpos de agua o accidentes geográficos, ¿verdad? Pues es la misma cuestión, pero sucede que cada uno agrega como particularidades, ¿verdad? Tienen unas cosas en común y otras no. Entonces, la generalización y especialización es eso mismo. Vamos a buscar por acá, por ejemplo, este que está acá. Entonces, lo que hace uno, digamos, para representar estos casos, es que propiamente el común, digámoslo así, que en este caso sería cuerpo de agua, y se sacan en común todos los elementos que tienen, por ejemplo, el nombre, ¿verdad? O, por ejemplo, la ubicación. Y a partir de acá, entonces, se generan esas entidades extras adicionales y se van personalizando, ¿verdad? Es la generalización, especialización es, o sea, se puede ver, digámoslo así, pero no es como tan común, o sea, es un porcentaje pequeño. Por eso es que yo les decía en la última clase que íbamos, en esa clase en particular, nos íbamos a enfocar en lo más importante, ¿verdad? Que es el 90% tal vez de lo que ustedes van a ver en la calle. Esto que está acá son casos como muy puntuales, ¿verdad? Y vamos a ver por acá qué otros estaban. Y bueno, cada uno tiene como un poco de teoría. Es importante, como les digo, que digamos que se maneje realmente a la hora práctica. Uno no se pone tan exhaustivo, ¿verdad? O sea, como a detallarlo tanto. Sin embargo, y recordemos que la maestría como tal es una maestría académica. Entonces, no podemos omitir, o sea, no podemos convertirla de maestría académica a maestría profesional, sino que tenemos que ver los elementos también académicos, perdón, teóricos de la parte académica que son importantes, ¿verdad?
Y esto que está acá extra. Y bueno, lo último, ¿verdad? Que sí es muy importante. Igualmente, con esto no se estresen tanto, que lo vamos a ir viendo un poco más adelante, es que el modelo entidad-relación, como parte de, se genera una extensión para el manejo de objetos espaciales, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ir repasando después cuando estemos con la parte de Postgres, ¿verdad? Que ya ahí vamos a ver los tipos de datos de acuerdo al estándar que se establece para la gestión geográfica. Básicamente, los tres elementos básicos, ¿verdad? Que son la forma que se representa un elemento geográfico como punto, línea o polígono, o como un conjunto de puntos, un conjunto de líneas y un conjunto de polígonos, ¿verdad? Que esas son como las estructuras, digamos, básicas con las cuales nosotros representamos un objeto. Y las relaciones topológicas, ¿verdad? Que es básicamente una relación topológica, viene siendo la relación entre dos geometrías. O sea, yo tengo dos geometrías y esas dos geometrías en particular pueden tener alguna condición, ¿verdad? Que sean adyacentes, que se intersequen, ¿verdad? Que se crucen, ¿verdad? Que sean la misma, etcétera, etcétera. Igual, con esta parte, digamos así, estamos tal vez avanzando un poco más allá de, digámoslo así, en este momento. Sin embargo, es bueno porque más adelante, en las últimas unidades perdón, en las últimas clases del curso, vamos a ir viendo un poquito de eso. Entonces, en este momento del modelo entidad-relación, lo único que interesa es que ustedes representen como punto, línea o polígono las entidades, digamos, que van trabajando. Y listo, ¿verdad? Entonces, eso era prácticamente lo que habíamos visto hasta el momento. ¿Ok? Entonces, por acá voy a compartirles para que veamos un documento. Entonces, ya en teoría ustedes son expertos en el modelo entidad-relación, lo trabajaron bastante, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a mostrar por acá. Vamos a, cuando termine la clase, ¿verdad? Les voy a dejar este pequeño trabajo. Este trabajo lo van a hacer, ya este sí lo pueden hacer en grupos, ¿verdad? Ya el pasado fue meramente individual, ¿verdad? Este ya pueden trabajarlo en grupos porque en este, bueno, el otro no tenía mucho sentido que se trabajara en grupos porque realmente iba a ser como usted 1, yo 2, usted 3, usted 4 y usted 5. Digamos que ya el objetivo pues no se cumplía. Acá en particular ya sí me interesa que trabajen en grupos porque, bueno, no hay solucionario y me interesa que se contrasten opiniones entre ustedes, ¿verdad? Y no que sea 1, 2 y 3, ¿verdad? Yo hago 1, usted 2 y este 3. Entonces, lo que me interesa acá, estos son 3 pequeños ejercicios, ¿ok? Entonces, la idea, ¿verdad? Nuevamente, no es que igual en grupos de 3, máximo, que no sea como usted hace el 1, yo hago el 2 y usted hace el 3, sino que durante el transcurso de la semana, ustedes pues abran un espacio, ya sea por Zoom o por, no sé, por WhatsApp o lo que ustedes utilicen, digamos así, para que se reúnan y estén, digamos, hablando, digamos, de todo, o sea, de la solución, ¿verdad? Que se propone aquí. Digamos, hay varias formas como ustedes pueden trabajar, pero la idea es que sea trabajo conjunto, ¿verdad? No usted 1, yo 2 y 3. ¿Ok? Entonces, tenemos 3 problemas. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá el diseño de una base de datos para carreteras. Entonces, aquí nos tira todo el detalle. Las carreteras están divididas en categorías. Las carreteras se dividen en tramos. Una carretera atraviesa varios distritos, cantones y provincias. Ya aquí les estoy soplando, por ejemplo, un poco, ¿verdad? Con respecto a lo que vimos la última clase. La carretera tiene proyectos, un proyecto lo trabajan empresas constructoras, el proyecto tiene un monto, ¿verdad? Una serie de desembolsos y un porcentaje, y un proyecto tiene un departamento interno. Entonces, es un ejemplo 100% geográfico de un modelo, de un problema que necesita una base de datos. Luego tenemos aquí otro de vuelos, ¿verdad? Entonces tenemos que del aeropuerto que viene con nombre, ciudad y país, ¿verdad? Entonces ya aquí tenemos como una pequeña pista de entidades.
¿verdad? El aeropuerto tiene aviones, cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo, cada programa despega en un aeropuerto y aterriza en otro, los números de vuelo son únicos en todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene como todo el detalle, inclusive viene con un ejemplo. Por ejemplo, el programa de vuelo 555 de Iberia con vuelos de lunes y jueves despega en estos aeropuertos y aterriza en estos otros, teniendo las siguientes escalas técnicas. Entonces, esto es igual otro ejemplo que se puede trabajar con una base de datos geográfica. Y el último, este es de un zoológico, ¿verdad? Aquí tenemos, son parecidos a los que habíamos visto, igualmente eh, tienen sus leves diferencias. Puede ser que al rato les sirva los ejercicios que ya desarrollaron para estos que están acá. Entonces, esto es básicamente un zoológico donde se trabaja, vamos a ver, el zoológico tiene nombre, tiene una ubicación, tiene un horario, el zoológico maneja especies, el zoológico tiene animales, ¿verdad? Es muy parecido al que ustedes habían hecho. Entonces, la idea es básicamente que den respuesta a estos 3 ejercicios. Entonces, la clase de hoy la vamos a hacer más pequeña, ¿verdad? Y para que ustedes puedan iniciar con este trabajo, ¿verdad? Que sería como una pequeña práctica. Y también pueden hacer una cuestión más que ahorita se las voy a mostrar. Entonces, eso digamos de momento por acá. Entonces, vamos ya propiamente con materia nueva. Ok, entonces, vamos amarrando con todo lo que hemos venido trabajando en la clase. Entonces, las primeras clases vimos requerimientos, la importancia de los requerimientos, ¿verdad? De que los requerimientos fueran concisos, fueran concretos, ¿verdad? Y un poco, digamos, de recolección de información, etcétera, etcétera. Luego caímos en el modelo entidad-relación, ¿verdad? Que ese fue nuestro acercamiento al modelamiento conceptual. Entonces, nos concentramos en entender los conceptos y las relaciones, digamos, en esos conceptos, ¿verdad? Una vez que nuestro modelo entidad-relación está listo, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pasar al modelo relacional. Este es un modelo intermedio que nosotros vamos a ir trabajando. Entonces, vean por ejemplo acá. Si vemos, entonces, este es el modelo entidad-relación extendido, ¿ok? Entonces, tenemos departamentos, tenemos empleados, ¿verdad? Hay relaciones entre ellos, hay relaciones entre departamentos y clientes, ¿ok? Entonces, aquí vamos viendo las diferentes entidades y los atributos que tienen, ¿ok? El siguiente paso propiamente es pasar al modelo relacional. El modelo relacional nos va a ayudar a convertir esto que está acá en tablas. Entonces, con ese modelo relacional, es en realidad como muy básico, ¿verdad? Y hay gente que podría decir, es que no, como que no lo veo tan necesario, ¿verdad? Pero realmente ayuda. Entonces, con el modelo relacional, puedo ir descubriendo, ¿verdad? Cuáles son las tablas que yo tengo que construir, ¿verdad? Entonces aquí me dicen, vea, estas son las tablas que usted va a tener que construir. Es importante, ¿verdad? Que, por ejemplo, en Esri existe el concepto, digamos, una entidad puede ser un feature class o una tabla, ¿verdad? Eh, Sí, creo que es la tabla en sí misma y la entidad, ¿verdad? O sea, se representan como dos elementos que son diferentes, ¿verdad? A la hora de trabajarlo con tecnología Esri. Acá no. En bases de datos, digamos, fuera de tecnología Esri, tanto la tabla como la entidad se representan como una tabla, ¿verdad?
Entonces, eso es como una característica particular que tiene. Entonces, aquí indiferentemente de si es geográfica o no, vamos a tener todos listados y todos entremezclados. Y al final de cuentas, entonces, generamos esa base de datos relacional. Se llama base de datos relacional porque si ustedes ven, tenemos entidades acá que se están relacionando con otras entidades. Por eso es que se llama base de datos relacional, porque son entidades o tablas que se están relacionando entre sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esa parte? Perdón, ¿por qué es necesaria la transformación? Porque el modelo entidad-relación extendido es conceptual, es a alto nivel. Entonces, y yo necesito irlo aterrizando a un nivel pues ya más que puedas manejarlo en la base de datos, ¿verdad? Entonces es básicamente para poderlo traducir de algo de un modelo que tiene propiamente conceptos a un modelo, digamos, que ya se puede aterrizar más en una tecnología en particular. Y el modelo relacional es el que normalmente se trabaja más por los sistemas gestores de base de datos. Es como, digamos, el más popular. Entonces, en el modelo entidad-relación, o sea, el modelo, digamos, básico. Entonces, teníamos varias cosas. Teníamos entidades que no eran débiles y teníamos entidades que eran débiles. Entonces, básicamente, las entidades las podíamos clasificar en esos dos tipos, que la gran mayoría son no débiles. Teníamos los vínculos o las relaciones, que básicamente hablábamos de tres, de 1 a n, de 1 a 1 y de m a n. Teníamos también los atributos multivaluados y teníamos también los vínculos n-arios, ¿verdad? Que era eso básicamente cuando tengo 3 entidades o 4 entidades o 5 entidades. Normalmente lo máximo son 3, 4, ¿verdad? Pues ya a partir de eso el modelo pues empieza a tomar características de otro tipo de proyectos de base de datos, pero digamos que ya cuando hay más de 2 entidades que están relacionadas son esos vínculos n-arios, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos, digamos, que uno podría considerar básicos. Ahora, vamos a ir viendo el mapeo. ¿Cómo se hace ese mapeo? Ok, tenemos por acá esta entidad, ¿verdad? Esto es del modelo entidad-relación. Tengo la entidad empleado. La entidad empleado tiene el atributo en particular aquí cédula, tiene el atributo teléfono y este en particular, ¿verdad? Que no es simple, sino que es compuesto y se me parten estos tres. Entonces, necesito iniciar la transformación. Entonces, la transformación que vamos a realizar es, primero que todo, la entidad como tal se nos va a convertir en una tabla, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esto que está acá, este señor nos indica que es una tabla. Aquí hay un errorcillo en el nombre, ¿verdad? Que dice persona. El nombre correcto es empleado, pero si ustedes se dan cuenta es la misma cuestión. Entonces, este señor que está acá, este es en el modelo relacional y este otro que está aquí es ya propiamente en el modelo físico. Así es como se vería la tabla, pues propiamente, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, la cédula se traslada, digamos, la copiamos igual. Si ustedes recuerdan que esta era la llave candidata, ¿ok? Aquí la subrayamos y en el modelo relacional se llama llave primaria. Cambia es como otro nombre que se le da propiamente en este modelo. Y si ustedes observan, este era compuesto y estos son si quieren verlo así, como los hijos o los otros atributos que lo componen. Entonces, lo que uno hace es que toma el último nivel. Entonces, toma primer nombre, primer apellido y segundo apellido. ¿Qué es lo que se hace? Voy a poner por acá el apuntador. Regálame un momentito. Aquí está. El puntero. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos tres que están propiamente acá, que es primer nombre, primer apellido y segundo apellido, se trasladan directamente. Y el atributo compuesto, que en este caso es nombre, se ignora, por decirlo así. Entonces, cuando yo tengo atributos, en este caso, que son compuestos, ¿verdad? Que no son simples, entonces yo me concentro en los
atributos que lo componen. Y esos son los que vienen al modelo relacional. Y por último, teléfono. El teléfono que está acá, que es un atributo simple, se pasa para acá. A la hora de construir la tabla, nos debería quedar algo como lo que está aquí, ¿verdad? Esto es un poco, digamos, de UML. Yo sé que el curso no es propiamente, pero igual nos sirve como para ir viendo un poco cómo se verían las tablas. Entonces, esa es la primera, digamos, la transformación más digamos, en su forma más simple. Igual, por ejemplo, aquí tenemos otro, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el proyecto, ¿verdad? Tenemos el proyecto y este proyecto, bueno, esta es la entidad proyecto que tiene dos campos clave que se definieron. Uno, el número de proyecto y dos, el nombre de proyecto. Aparentemente, el número de proyecto no es suficiente, también ocupa el nombre para ser, digamos, único. Está bien. Entonces, a la hora de pasar esto del modelo del modelo entidad relación al relacional, entonces, ustedes lo que hacen es que el proyecto que está acá se nos va a convertir en una nueva tabla. Entonces lo vamos a colocar acá. Y estos señores que están aquí se trasladan, estos señores que son número de proyecto, nombre de proyecto y descripción de proyecto, se nos van a convertir en los atributos y simplemente los listamos acá, subrayando, en este caso, número de proyecto y nombre de proyecto, que vienen siendo la llave primaria, que en este caso es compuesta por dos, está compuesta por dos atributos. Okay, digamos que hasta aquí igual no está tan complicado. Y aquí es como, esto es una representación UML, pero igual más o menos así la tabla se vería. Vamos con un poco más complejos. Aquí, digamos, en la diapositiva anterior lo pasé muy rápido. Después, si no cualquier cosa, ustedes lo pueden leer. Yo se los voy a explicar con el ejemplo. Ok. Tengo una entidad débil entre lo que es el proyecto y el hito. Entonces, básicamente, un proyecto es es una iniciativa que se realiza con algún objetivo. Entonces, eso es un proyecto. Este proyecto en particular tiene número de proyecto, tiene nombre del proyecto y tiene la descripción del proyecto. Es básicamente lo que mostré hace un momento. Tiene una relación con un hito. Un hito en la teoría de proyectos es básicamente un evento o algo importante que ocurre en el proyecto. Entonces, por ejemplo, si mi proyecto es construcción de una represa hidroeléctrica, entonces un hito podría ser desarrollo de planos, diseño de planos constructivos. Entonces, eso es un hito, un evento importante que se da en ese proyecto, los planos. Otro podría ser, no sé, adquisición de de un proveedor X. Entonces, bueno, no sería una adquisición, sería más bien una selección, es la palabra. Selección de un proveedor, digamos, por ejemplo, para, digamos, una excavación. Entonces, cuando se cumple esa actividad en el tiempo que yo ya lo seleccioné a ese proveedor, entonces eso es un hito. Los hitos como tal, ¿verdad? Le sucede lo mismo que habíamos hablado con la parte del contribuyente y sus facturas. O sea, hay un hito 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, para la construcción de un proyecto hidroeléctrico, ¿verdad? Y si estoy, por ejemplo, con un proyecto de mantenimiento de una planta eólica, por decir algo, entonces ese es otro proyecto diferente y va a tener su hito 1, 2 y 3. Entonces, por eso aquí es que se definió como débil, ¿verdad? Porque realmente el 1, 2 y 3 del proyecto hidroeléctrico va a ser los hitos, si no lo amarramos con el proyecto, va a chocar con el 1, 2 y 3 del proyecto eólico. Entonces, cuando yo tengo este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos se ve como una tabla. Entonces, tabla proyecto que está acá y tabla hito que está acá. Estos señores de proyecto, número de proyecto, nombre de proyecto y descripción de proyecto se trasladan acá. ¿Ustedes lo ven? Se trasladan a esta parte de los paréntesis de proyecto. Número de proyecto, nombre de proyecto y descripción de proyecto. El hito
¿verdad? Va a tomar sus atributos, que en este caso son código de hito, fecha de hito y descripción de hito, que son estos 3 atributos que están acá. Sin embargo, es lo que sucede, lo que yo les había dicho, él es una entidad débil. Entonces, como es una entidad débil, depende de otra entidad. Entonces, en este caso, está dependiendo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tengo que copiar los campos clave, las llaves primarias de proyecto, pasárselas a hito, ¿verdad? Lo que les decía. O sea, el proyecto hidroeléctrico, el hito 1, choca con el 1 de proyecto eólico. Sin embargo, si yo en hito copio el número de proyecto y el nombre, proyecto eólico, hito 1, proyecto hidroeléctrico, hito 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no hay choque. ¿Por qué? Porque se copió la información de otra entidad. Entonces, eso es como se trabaja esta parte. ¿Ok? Entonces, se copia. Normalmente, cuando nosotros tenemos una relación, por ejemplo, de 1 a n, lo que sucede es que el que tiene el n del lado va a copiar la llave candidata de... perdón, no, omitan esto último. No me hagan caso, perdón, en esa parte. Lo otro que les iba a decir es que entre estos dos se marca una relación, ¿verdad? Y en este caso, el n, ¿verdad? El 1 es el que va a tener la flecha que se va a marcar acá y el n es el que tiene la parte sin punta. ¿Ok? Y entonces aquí lo que me dice es, vea, hito está relacionado con proyecto. Seguimos. Eso es una representación de cómo se vería en UML, ¿verdad? Igualmente es como un poco para que conozcan, sin embargo, es simplemente cultura general, ¿ok? Entonces no es que ustedes van a tener que hacer diagramas de UML, sino que simplemente es un poco de cultura general para que vean pues otras formas de modelar, ¿ok? Vamos con este otro en particular. Los vínculos 1 a n, digamos que vienen acá. Entonces, vamos a hacer su transformación, ¿ok? Entonces, empleado que está aquí se me va a convertir en una tabla. Y empleado tenía cédula, ¿ok? Que esta cédula se copia. Habíamos dicho que cuando eran compuestos nos enfocábamos en los que estaban al final, digamos así, los últimos, digámoslo así, que en este caso es primer nombre, primer apellido y segundo apellido, que si ustedes ven está en la parte de abajo en empleado, lo estoy marcando acá. Luego tenemos el teléfono, entonces el teléfono que está acá se copia como un campo aquí. Vamos a departamento, no vamos a ver todavía el número de departamento, ¿ok? Este atributo no lo vamos a ver todavía. Departamento lo ponemos acá. Si ustedes se dan cuenta, se me está convirtiendo en una tabla y se copia número de departamento y nombre de departamento, ¿ok? Entonces, digamos que hasta aquí es un proceso básico. Ahora, lo que queremos ver acá es cómo se marca, cómo se hace la relación, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿ok? En este caso, dice, un departamento tiene muchos empleados y un empleado tiene un departamento. Entonces, la relación en este caso es que el que tiene el 1, este que está acá, que es departamento, y el que tiene el n. Entonces, en este caso, el n que está acá, que es empleado. Entonces, en este caso, cuando necesitamos marcar la relación entre ellos dos, lo que sucede es que en este caso el que tiene el n va a necesitar copiar la clave del que no la tiene. Entonces, en este caso, empleado, que es el n, va a copiar la llave candidata o la llave primaria
de departamento, que es número departamento. Exactamente, exactamente. Recuerden que ustedes me habían dicho, ¿por qué estaba malo la entidad distrito? Si, digamos, si yo necesito información de cantones y de provincias, ¿verdad? Que era como una consulta que me habían hecho en esa sesión y que yo les había dicho, que eso lo íbamos a ir viendo un poco más adelante. La copia de la llave, ¿verdad? Es para poder relacionar las tablas, como pregunta por aquí Carlos, ¿verdad? Exactamente, es para poder relacionar las tablas sin tener que copiar toda la información. Porque cuando copiamos toda la información, implica más mantenimiento. O sea, tengo que trabajar, por ejemplo, si vamos a la cuestión a la tabla de distritos. Si San José, por ejemplo, que es la capital, no sé, pasa un decreto, ¿verdad? Ya ha pasado con varios cantones y deciden cambiarle el nombre, ¿verdad? Entonces ya San José no va a ser San José, sino va a ser San Juan por algún motivo X, Y o Z. La asamblea lo aprueba y se hace oficial el cambio. Entonces, si yo tengo, digamos, en la capa de que habíamos visto la vez anterior, donde yo tenía todo regado, si yo tengo que cambiar el nombre de San José, tendría que ir por todos los distritos de San José. Entonces, ¿qué pasa? Eso es mucho trabajo porque San José tiene muchos cantones y tiene muchos distritos. Y lo mismo sucede con la capa de cantones. Con la capa de cantones, los cantones igual tienen en los datos que habíamos visto, y lo tienen duplicado el nombre de la provincia. Entonces, ahí también habría que dar mantenimiento. Entonces, ¿cuánto les llevó a hacer ese trabajo? Por lo menos que podemos calcular unas 2 horas tal vez, modificar eso. Más o menos, pero digamos que por ahí andas. O sea, no deja de ser un tiempo considerable. En cambio, acá, si lo hacemos de esta forma, entonces yo voy y cambio nada más un nombre, que en este caso sería una vez cambiar San José por San Juan, y ya automáticamente a través de las relaciones yo determino otra vez quién va con quién, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente em, por qué es importante ese tema de la normalización. Pasé, por ejemplo, de unas 2 horas que había hecho un cálculo, eso es un cálculo, digamos, rápido, a cambiar San José por San Juan, y eso pueden ser unos que 5 segundos, tal vez 5, 8 segundos, ¿verdad? Entonces, ya ahí estamos viendo que es una cuestión de, digamos, de evitar retrabajos, ¿verdad? Eso es uno, digamos, de los grandes beneficios. Entonces, yo al copiar acá la llave de número de departamento aquí, ya me aseguro de que, ¿cómo se llama? De que, de que los voy a poder relacionar sin ningún problema. ¿Y qué es la ventaja? Por ejemplo, ¿a quién le ha cambiado el número de cédula en la vida? A nadie. El número de cédula, que es nuestro identificador, no cambia. Nunca ha cambiado. Lo mismo son estos campos. El número de identificación no se actualiza. Su número de identificación no, o sea, no cambia. O sea, su número de cédula va a seguir siendo la misma cuando usted nació y va a ser la misma cuando usted se muera. La idea de estos campos es que sean así, o sea, que nunca cambien a través del tiempo. Entonces, con eso nos aseguramos de que no vamos a tener que hacer estos trabajos tan horribles, ¿verdad? De esa actualización, por ejemplo, de 2 horas. Es básicamente eso. ¿Ok? Entonces, eso por acá. Entonces, aquí a veces es un poquillo complicado quién se traga a quién, ¿verdad? Entonces, siempre sepan que en este caso el N, el que tiene el lado, el N, se va a tragar la llave candidata del que no la tiene. Esa es como la regla. Y esto es lo que estaba aquí resumido. Vamos, ahí está escrito transformación paso 2. Ay, perdón, no. Transformación paso 3. Aquí está. Ahí es donde se dice, se explica, digamos, en palabras. Cualquier cosa, ustedes lo pueden revisar, digamos, después. ¿Ok? Y eso es como se vería en UML también, para que tengamos como una percepción. UML
en particular, nuevamente, como les digo, esto es un curso académico, ¿verdad? Porque se brinda, o sea, lo estamos brindando como parte de la maestría. Sin embargo, UML en la práctica en bases de datos no es como lo más utilizado para modelar, pero ahí existe. Entonces es importante que sepamos que existen otras formas de representar lo mismo. ¿Ok? Luego por acá, los vínculos uno a uno. ¿Cómo se hacen los vínculos uno a uno? ¿Verdad? Entonces, nuevamente, copiamos empleado, ¿verdad? Se convierte en una... ¿Qué es un UML? Perdón, acá. Muy buena observación. Gracias por hacerla. UML, ¿verdad? UML son las siglas de lenguaje modelado unificado, ¿ok? O Unified Modeling Language en inglés. UML nace como una propuesta para diseñar software, ¿ok? Lo que pasa es que cuando el software nace, el software se inspira mucho en lo que es la ingeniería civil, ¿verdad? Todo el proceso de construcción. Entonces, cuando se empieza a hablar, digamos, de toda esta parte, ¿verdad? Los ingenieros de software empiezan a decir, pero es que nosotros deberíamos desarrollar software como se trabaja como trabajan los ingenieros. Entonces, un ingeniero hace un plano, ¿verdad? Hace un dibujo, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, ellos dicen, pues nosotros también deberíamos hacer dibujos antes de empezar a trabajar. Por eso es que nosotros hemos estado haciendo digamos, estos dibujos aquí en particular, ¿verdad? Porque normalmente lo que se dice es igual que en la construcción, antes de usted ir a construir un edificio, usted tiene que hacerlo en papel. En software es igual. Y en este caso, en bases de datos también es igual. Una base de datos es un software al final. Antes de usted empezar a ensuciarse las manos, ¿verdad? Y empezar a hacer todo lo que son pues, bases de datos, tablas y toda esa cuestión, usted debería hacerla en papel. Entonces, UML es una alternativa que, que nace, digamos, una opción paralela a otra alternativa de trabajo para el modelo entidad-relación. Son como, sí, opciones para modelar. Ujú. Como les digo, eso es como para que ustedes lo tengan por ahí, ¿verdad? Y un poquito, digamos, de cultura general. Sin embargo, no es así como tan, tan de peso, ¿verdad? Aquí, como les mencionaba, tenemos empleado y departamento, ¿ok? Entonces, la relación es de uno a uno. Entonces, dice, bueno, un empleado tiene un departamento y un departamento va a tener un empleado, perdón, un jefe. Es la relación de jefe. Em, un empleado tiene como jefe un departamento. Un departamento tiene un empleado como jefe, ese es el correcto. Un departamento tiene a un empleado como jefe. Ujú. Entonces, un departamento solo puede tener un jefe, no más de uno. Entonces, por acá, cuando empezamos a hacer ese modelamiento, digámoslo aquí, para ver cuáles son las tablas que van, entonces tenemos empleado, que está por acá, igual, nuevamente, con su atributo cédula, primer nombre, primer apellido, segundo apellido y teléfono. ¿Ok? Son todos estos que están acá. Y tenemos el departamento. ¿Ok? En el departamento vamos a tener el número de departamento y el nombre del departamento. Entonces aquí lo copiamos. Ahora, ellos están relacionados, ¿verdad? Su relación es de 1 a 1. Entonces, ¿cómo hago yo con una relación 1 a 1? O sea, ¿a quién le pongo? ¿Dónde copio la llave? Porque tenemos dos opciones. O copio número de departamento a empleado o copio cédula a departamento. Eso es lo que puede pasar. Entonces, la regla de 1 a 1 lo que me dice es, usted escoja el que usted quiera, con el que se sienta más cómodo. Entonces, en este caso, ellos decidieron pasar la cédula para acá. Pero en las relaciones 1 a 1, usted tiene la libertad de escoger dónde copia la llave. En las relaciones 1 a n, aquí no. O sea, la llave del que tiene, digamos, el n, perdón, la entidad que tiene el n va a recibir la llave del que tiene el 1. Por eso es que el número de departamento se copia acá. ¿Ok? Eso es muy fácil, digámoslo así, porque es básicamente escoge usted. Relaciones
M a N, ¿ok? ¿Cómo se trabajan las relaciones M-N? Ok, entonces en este caso, un empleado tiene muchos proyectos y un proyecto tiene muchos empleados. Ok, entonces, nuevamente, empleado se va a convertir en una tabla. Esa tabla tiene cédula, primer nombre, primer apellido, segundo apellido y teléfono, que están acá. Luego tenemos proyecto, y ese proyecto tiene número de proyecto y nombre de proyecto, que están acá. Ahora, las relaciones M a N, ¿verdad? Se nos va a generar una tabla intermedia. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que esta entidad que está acá va a generar una tabla intermedia que me va a pegar, que me va a recibir o que me va a tomar, uno, la llave, en este caso de empleado, que en este caso es cédula. Recibe la llave de proyecto y estos que están acá, que era un atributo, se colocan aquí. Entonces, es una tabla intermedia que nos va a servir para ligar empleados y proyectos. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente cómo se modela una tabla de M-A-N. Esta parte es súper importante, ¿verdad? Porque recuerden que al final de cuentas, em, nosotros cuando, bueno, ustedes, perdón, cuando salgan al mundo real, les van a dar un poco de shapes, ¿verdad? O les van a decir, tome, ve a ver usted cómo arregla toda esa cuestión. Entonces, esa estructuración nos va a ayudar, digamos, la estructuración que hagamos acá, nos va a ayudar a organizar los datos, pues, de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, de otra forma, ¿de cómo haría uno? Sería muy raro, digámoslo así, pensémoslo esto como un solo shape, donde yo tenga que escribir el nombre de la persona y todos los proyectos en los que trabaja. No sé, se me ocurriría algo muy loco, como escribir digamos, si fuera un shape único, una tabla única, escribir el nombre de Andrés y que Andrés trabaja, no sé, para proyecto PIRIS, por decir algo, que son proyectos hidroeléctricos, y que trabaja para el proyecto DIQUIS y que trabaja para el proyecto Reventazón, ¿verdad? O sea, no sé, ponerlos ahí como en un solo reglón. Digamos que todavía me aguanta, pero ¿qué pasa si yo a cada proyecto tengo que ponerle, no sé, fecha de inicio, fecha fin, y tengo que ponerle, no sé, presupuesto y toda esa cuestión, todo en un solo shape, esa cosa se vuelve catastrófica. Entonces la idea es poder organizar mejor nuestros datos para que cuando ustedes el día de mañana venga y le diga a un jefe, mira, necesito que me mandes un reporte de todos los empleados que están en el proyecto PIRIS, por decir algo, ustedes lo sacan rapidísimo. O sea, nada más llegan, y en cuestión de unos, ¿qué? 2 minutos tal vez, le digan, esta es toda la gente que está trabajando en PIRIS. Y que no suceda como en muchas organizaciones sucede hoy por hoy, que usted llegue y pide eso, no, hasta dentro de 15 días se lo tengo que hacer, se lo doy. ¿Por qué? Porque tengo que ir a revisar todo ese shape y ir anotando quién va con quién. Es una cuestión de ser más eficientes. ¿Ok? Entonces, por eso también, nuevamente, es súper importante aplicar correctamente esta parte de normalización. Y entonces, de N a M es una tabla nueva que nace. ¿Ok? Entonces, ya vimos relaciones 1 a N, 1 a 1 y M a N. Y ahí está su representación en UML. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Bueno, eso era más de lo mismo. ¿Ok? Acá, veamos propiamente esta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un departamento? Ese departamento tiene un número de departamento, tiene un nombre de departamento y tiene lugares. Ok, tal vez por darles un ejemplo. Entonces, yo soy una institución grande. Soy, por ejemplo, Acueductos y Alcantarillados. Y yo tengo mi departamento de recursos humanos. Ese departamento de recursos humanos, ustedes saben que, bueno, Acueductos y Alcantarillados está distribuido o sea, tiene oficinas en todo el país. Yo no puedo hacer que mi departamento de recursos humanos esté centralizado en San José, porque ¿qué pasa con la gente que está en Limón? Cada vez que esa gente necesita hacer algo en recursos humanos, tiene que venir hasta San José. O sea, es un desperdicio de plata. O lo mismo igual para la gente que está en otros lugares allá, por ejemplo en Nicoya o en
Entonces, ¿en qué? Pues no tiene sentido que cada vez que ocupan hacer algún trámite en recursos humanos tengan que venir a San José. Entonces, lo que pasa es que los lugares se replican. Entonces, ese departamento de recursos humanos tiene representantes en Nicoya, en Limón y en Quepos, por dar un ejemplo. Entonces, tiene 3 lugares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno hace normalmente cuando ve este? ¿Cuál es el típico cuestión? Hago un campo de texto bien grandote y pongo Quepos, pongo Nicoya y pongo Limón, ¿verdad? Eso es un problema, porque a la hora de que yo les diga a ustedes, bueno, necesito saber, por ejemplo, los departamentos, cuáles tienen presencia en al menos 4 o 5 lugares diferentes. Entonces, tal vez con departamentos no es tanto el problema porque normalmente los departamentos no son tantos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, pensemos tal vez en un acueducto y alcantarillados, puede ser que tenga unos 80 departamentos. Entonces, una revisión en 80, pues no lleva tanto, puede ser que en 3 horas lo saque. Sin embargo, igual 3 horas de ya pesan. Es tiempo que que no estoy siendo productivo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que vamos a hacer el departamento como tal. El departamento va a tener número de departamento y nombre de departamento, que son estos atributos dos normales. Y cuando yo tengo un atributo que es multivaluado o multivalorado, yo lo que hago es que lo convierto en una tabla. Entonces aquí se está convirtiendo esta tabla de lugares departamentos y lugares departamentos copia el número de departamento y copia, bueno, y coloca su atributo propio, que en este caso es lugar. Entonces sería número de departamento, digamos que recursos humanos es el número de departamento 1, lugar, Quepos. Número de departamento 1, lugar, Limón. Número de departamento 1, lugar, Nicoya. Entonces es otra tabla aparte y entonces en este caso, esta tabla que está acá nos va a relacionar a este señor que está acá. Entonces esa es la forma en que se mapea. Entonces, nuevamente, ¿qué es la cuestión de acá? Que yo sé que, como les digo, o sea, con la forma en que se trabajan los shapes, yo podría tener un super shape que lo tenga todo, ¿verdad? Y está bien. Bueno, no está bien, en realidad no está bien. Es una alternativa que está, ¿verdad? Y voy a poder tener toda la información guardada, pero el objetivo, digamos, de los datos en sí mismos no es que queden guardados, porque ¿qué pasa si yo estoy archive y archive y archive datos? El objetivo de los datos es que yo pueda tomar decisiones con esos datos, que yo pueda revisarlos y saber tendencias, ¿verdad? Eso es como, por ejemplo, cuando a uno le dicen, venga y llene una boletita para no sé, para una inclusión. Bueno, yo sé que la UCR ya está muy actualizada y ya lo hace con sistema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, antes de que existiera el sistema, una boletita, venga y llénela. Ok, listo. Y usted llena, digamos, esa boletita con ese montón de cosas. Y al final, ¿esas boletitas qué? O sea, alguien llega, las archiva y lo que dejan guardadas y ¿qué? O sea, ¿qué pasa con eso? Y quedaron ahí guardadas, haciendo un cucarachero, porque eso es lo único que hacen, digamos, con tanto papel. Y cuando yo les necesito hacer un análisis, mira, necesito de la matrícula saber, bueno, cuántos son los estudiantes que están matriculando los cursos no sé, de matemática. Digamos que matemática es como un curso de servicio que lo reciben un montón de carreras, incluyendo, bueno, ustedes creo que también tienen matemática ya en el nuevo programa. Sí, no sé, ahí están las boletas, voy a contar. O sea, realmente no. O sea, ese tipo de cosas. No, yo debería poder tomar y decir, mira, vos tenés por semestre 400 estudiantes. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya sé, ya puedo calcular cuánto, digamos, es la oferta, digamos, que tengo que propiamente dar. Digamos, en ese caso, tal vez como cursos de servicio de mate, que mate como tal tiene sus estudiantes que son X cantidad, pero también ellos dan cursos de servicio. ¿Y cómo sabe usted a cuánta gente? Pero usted no puede, o sea, es imposible calcular, sí, digamos, es complicado, digamos, calcular tal vez en un inicio sin datos históricos, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, o sea, tener los datos bien estructuraditos para que cuando hagamos consultas de información podamos tenerlas, o sea, podamos tomar decisiones o podamos tener acceso a los datos de forma más eficiente. ¿Okay? Entonces, seguimos por acá. Entonces, aquí vemos lo que les decía, el típico error.
¿verdad? Entonces vean cómo acá, digamos, la transformación típica que a veces se piensa es esta, ¿verdad? Entonces Pedro Pérez tiene los cursos, por ejemplo, de bases de datos, digamos que y ese es, no sé, ingeniería de software, por decir algo. Entonces aquí tiene este. Y Gilberto Zapata tiene base de datos y tiene un curso que se llama IA. No sé, llamémosle... es que se me ocurren solo ejemplos de informática para la palabra IA. Pero bueno, no sé, inteligencia ambiental, por decir cualquier tontera, para que no sea solo no solo dar ejemplos de informática. Entonces, esto es lo normal, ¿verdad? O sea, se pongo como una tablita y empiezo a llenarla. Y si ustedes recuerdan, bueno, igual yo les voy a pasar algunos shapes para que después los vean y hagan, digamos, como todo ese análisis. Entonces, realmente, si yo necesito estructurar esto, digamos, de una forma donde cada uno de estos fuera, o sea, tuviera una columnita, digámoslo así, perdón, una fila, cada uno de estos tenga una fila, sería algo como esto. O sea, Pedro Pérez tiene bases de datos y Pedro Pérez tiene IS. Y Gilberto Zapata tiene el curso BD de bases de datos y tiene el curso de IA. ¿Ok? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, entonces tengo esto replicado. Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Okay? El atributo multivaluado, que en este caso es el curso, copia la llave de la entidad a la que pertenece, cédula, y para cada uno de los valores agrega propiamente su valor. En este caso, perdón, para cada una de las entradas, que en este caso son estas cédulas que están acá, copia o escribe cuál es el curso. Entonces, esta es la forma correcta en la que se modela este tipo de cosas que son incorrectas. Entonces, cada vez que ustedes vean un shape que tiene, por ejemplo, números de teléfono para los hoteles, ¿verdad? Y vienen 5 teléfonos ahí pegados, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque los teléfonos tenían que venir básicamente acá. Toda la lista de teléfonos relacionados en este caso a un hotel. Ahí estaban las reglas, ¿verdad? Hay cualquier cosa, ustedes las revisan después, simplemente lo que les estaba mencionando. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo más de 2? O sea, tengo 3, ¿verdad? En este caso, 4 o 5. Entonces, yo lo que hago es que genero una entidad nueva, que en este caso se llamaría presta, perdón, una entidad no, una tabla nueva, ¿verdad? Que se va a llamar presta y copio la llave de este, la llave de este y la llave de este, que son estas 3, número de departamento, código de servicio y RIF. Y además, fecha, que es el atributo que tiene él en particular. ¿Ok? Nuevamente, vean esto que dice acá, recordar los vínculos n-arios pueden ser nocivos para la salud. Tengan cuidado, porque cuando son muy grandes, puede ser complicado de gestionar y administrar. Entonces tengan mucho cuidado. Y ahí está su versión en UML. La generalización, especialización. Ok, ¿cómo funciona este en particular? Entonces, yo tengo la persona. Esa persona tiene cédula, tiene nombre, tiene apellido y tiene dirección. A partir de acá, esa persona se puede especializar en 3, que es por ejemplo el caso que ocurre en la universidad. Puede ser un empleado, ¿verdad? Que tiene un salario. Entonces, es un empleado que gana una persona administrativa. Aquí estamos pensando en un ejemplo de una universidad que paga al profesor por hora, ¿verdad? Entonces bueno, este es el costo hora, sí, lo que me cuesta la hora de que el profesor esté dando clases. Y en el estudiante, en este caso, tiene la carrera. Entonces, al final, los 3 son personas, porque los 3 tienen la cédula, tienen el nombre, tienen el apellido y tienen la dirección. O sea, tienen todo esto. Y cada uno lo personaliza y agrega cosas particulares. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se mapea esto? Aquí hay varias opciones, varias alternativas. ¿Okay? Estrategia 1. La estrategia 1 lo que me dice es, vea, usted tiene todo esto que está acá. ¿Ok? Entonces, genere una entidad para cada uno, perdón, una tabla para cada uno. Una tabla para persona, una tabla para empleado,
una tabla para profesor y una tabla para estudiante. Entonces ahí están, digamos, las 4 tablas. Cada uno empieza a copiar, digámoslo así, sus atributos. Entonces, el nombre, el apellido y la dirección. Nombre, apellido y dirección. En caso de empleado, salario. Entonces, tenemos aquí empleado que tiene salario. El estudiante que tiene una carrera. Estudiante tiene una carrera. Y el profesor tiene un costo hora. Costo hora. Entonces, les agrego todos los atributos que van a ser columnas de esa tabla. Y la cédula, ¿verdad? Que es el campo, la llave candidata o llave primaria, que se conoce acá, se replica en todos. Es decir, a todos se le da este señor que está acá. Entonces, esto es una forma en la cual se puede representar una generalización, especialización. Estrategia 2. ¿Ok? La estrategia 2 que yo puedo hacer esto, me dice, vean, esta es una segunda opción, ¿ok? Para poder pasar esto al modelo relacional. Igual cada uno de estos se convierte en una entidad. Entonces tenemos empleado, profesor y estudiante. ¿Ok? Persona, ¿verdad? La procedemos a destruir. O sea, persona deja de existir. Y lo que hacemos es que los 4 atributos de arriba se copian en todas las nuevas entidades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está cédula, nombre, apellido, dirección, más salario. Profesor. Profesor tiene nombre, apellido, dirección y costo hora. O sea, copia lo de la entidad superior y agrega las propiamente de él. Y estudiante tiene cédula, nombre, apellido y dirección y además la carrera. ¿Okay? Esta es la forma número 2 en la cual nosotros podemos mapear del modelo uno de estos es de generalización, especialización en ya tablas propiamente. Estrategia 3. Okay. Esta a veces sucede, esta la he visto mucho también en los shapes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, hagamos esto. Tengo persona, tengo empleado, tengo profesor y tengo estudiante. Entonces, lo que vamos a hacer es que si es empleado, entonces le ponemos 0. 1 si es para profesor y 2 si es para estudiante. Entonces 0, 1 y 2. Ese valorcillo se agrega como una columna, ¿verdad? Que en este caso le vamos a poner tipo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio estos elementos principales que están acá. Cédula, nombre, apellido y dirección. Cédula, nombre, apellido y dirección. Pongo tipo para ver cuál de los 3 tipos es. Si es empleado, profesor o estudiante. Entonces, acá está el tipo. Y después copio todos los atributos que están en el resto. Salario, costo hora y carrera. Salario, costo hora y carrera. En su tipo, ¿verdad? Tenemos tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Entonces, si yo tengo que llenar acá, ¿verdad? Entonces, vamos. Completamos la llave candidata, que en este caso es la cédula. Luego viene acá el nombre, que es Pedro Pérez. Luego viene su dirección y luego me dice que es tipo 0, ¿verdad? Tipo 0 significa que es empleado y el empleado tiene salario. Entonces, le pongo aquí 2000 y dejo todo el resto en blanco. Bases de datos. Null, en este caso, es como no completado. Es un valor desconocido. ¿Ok? Esta es la tercera forma que se puede mapear. La cuarta forma en que se puede mapear es muy parecida a la última que vimos hace un momento. Se genera una entidad, ¿verdad? Que en este caso es persona. Va a tener todos los atributos comunes. Están acá, que serían nombre, apellido y dirección. Y luego acá le pongo una columna al inicio para saber qué tipo de entidad es. Si es empleado, si es profesor o si es estudiante. Y acá
le pongo el valor, en este caso de, perdón, los atributos. Si es empleado es porque tiene salario. Si es profesor, tiene costo hora. Y si es estudiante, tiene carrera. Entonces, a la hora de completarlo, entonces lleno su información común, la cédula, el nombre, el apellido, la dirección. Y después vamos colocando, en este caso nos dice que Pedro es empleado. Entonces pongo aquí que es empleado y gana $2,000 $2,000 por decir algo. Es profesor también, ¿verdad? Y su costo hora son $50 y no es estudiante. Entonces aquí este true es como para decir que sí existe, que es verdadero, y este false es para decir que este valor que está aquí no cumple, es falso. Y se deja en blanco. Esas son las técnicas. Ahora, vamos a ir un poco como viéndolas en particular, cuáles son las que nos interesan. La estrategia 1, ¿verdad? Que es esta que está acá, nos interesa cuando la entidad no es geográfica. Cuando la entidad no es geográfica, entonces lo que hacemos es esto que está acá. O sea, generamos la principal y cada uno de los hijos lo que tiene es una copia de la llave candidata y los atributos propios. Eso se utiliza mucho, digamos, ese es el caso que se trabaja, por ejemplo, cuando están con, ¿cómo se llama? Con sistemas de información. O sea, hay un sistema de información, alguna aplicación que está ahí, que introduce los datos. Porque si se introducen a mano es muy tedioso, que después se van a dar cuenta cuando estén trabajando en QGIS. Si es geográfica, se utiliza esta que está acá. Entonces, cuando ustedes tienen una entidad geográfica que normalmente tiene atributos, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se replica cada una de las que está acá. Él va a recibir los atributos, en este caso, de la clase mayor, ¿verdad? Y las subclases van a ir agregándole los atributos pendientes. Y así es como, digamos, usted trabaja, porque normalmente esto vamos a estarlo trabajando, perdón, vamos a estarlo editando en un QGIS o algún otro software SIC. Entonces queda muchísimo más sencillo hacerlo, digamos, de esta forma. Que sí, están duplicados, están repetidos, pero no hay mayor problema. O sea, después vemos a ver cómo lo arreglamos. Las versiones 3 y 4 que vimos acá, la estrategia 3, esta y la estrategia 4 son meramente académicas. O sea, es como para que sepamos que eso existe, que son alternativas y son propuestas que en su momento pues estuvieron. Sin embargo, son estrategias que no se usan, ¿ok? O que son muy, 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 muy poco comunes. Entonces, ¿para qué tomamos en cuenta que vamos a estar trabajando estrategia 1 y estrategia 2 solamente? Y pues listo. ¿Okay? Entonces, como les digo, este tema de propiamente el modelo, el modelo relacional es puras reglas. O sea, ya habiendo construido el modelo entidad-relación, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Simplemente aplicamos reglas para ir viendo, digamos, qué tablas son las que vamos a ir necesitando. ¿Ok? Y vamos a ir construyendo. Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Yo creo que de momento ya sería como toda la teoría, entonces voy a ir suspendiendo la grabación igual para que no quede muy pesado.